Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? La semana pasada todos los medios especializados se volvieron locos anunciando que se iba a hacer una serie de televisión de la mítica película Los Goonies, que es un clásico para todos los que crecimos en los años 80. Y lo cierto es que la noticia es cierta, pero solamente en parte. El proyecto se titula Our Time, Nuestro Tiempo, y es un proyecto que la cadena Fox dejó en un episodio piloto, o sea, solamente hay un episodio piloto, en el pasado año 2020 y era un drama centrado en una profesora que huye del caos de la gran ciudad y se refugia en un pequeño pueblo donde volverá a recuperar la ilusión gracias a un grupo de alumnos que están intentando hacer un remake plano por plano de su película favorita, Los Goonies, proyecto que acabará afectando a todos los habitantes del pueblo. Una historia que pretende ser un homenaje al espíritu de la comunidad, ¿no? Ese espíritu tan norteamericano, y también a la larga tradición del cine. Pero insisto, la cadena Fox descartó el proyecto porque el resultado final del episodio piloto resultaba ser demasiado infantil para la audiencia media de su cadena. Pues bien, ahora la plataforma de streaming Disney Plus ha recuperado este proyecto y le ha dado orden para una primera temporada que podremos ver en algún momento, me imagino, del próximo año 2022, y además con la producción del propio Steven Spielberg. Vamos, que la historia tiene que ver con los Goonies, pero realmente no se trata de una serie de televisión sobre los Goonies. No sé si me estoy explicando. Y, por supuesto, la noticia me da paso para hablar de la película original de los Goonies. Con 19 millones de presupuesto y una recaudación mundial de 124 millones, los Goonies no solo fue un exitazo, sino que ayudó a cimentar el cine familiar durante la década de los 80, y su historia giraba en torno a un grupo de niños de una pequeña localidad que intentan evitar que dos de ellos, que son hermanos, tengan que mudarse por culpa de las deudas cuando encuentran un mapa en el desván del tesoro de Willy el Tuerto, un pirata. Aunque no serán los únicos que estén en conocimiento de este secreto, y durante su búsqueda serán perseguidos por una banda de mafiosos locales bastante cutres, la verdad, un poco a panda golfos. Una película que además pasará a la historia por estar escrita por Chris Columbus. ¿Quién era Chris Columbus? Bueno, a principios de los 80, Columbus era un recién licenciado en la universidad que intentaba labrarse un camino dentro de la industria del cine para no tener que acabar trabajando en una fábrica el resto de su vida como sus padres. Se mudó de Nueva York a California y escribió el guión de una película, Reckless, que intentaba ser una especie de película autobiográfica, pero que el director responsable de llevarlo a la pantalla centró su interés en la supuesta química sexual que tuvieran sus dos protagonistas, Aidan Quinn y Daryl Hannah. Asqueado de la experiencia, Columbus malvivía en un pequeño piso que tenía un palomar arriba en el techo, y durante la noche el ruido que hacían las palomas al deslizarse para él era bastante inquietante, tenebroso, le recordaba a un ejército de ratones. Bueno, en realidad las palomas son exactamente eso, son ratas con alas. Anyway, con esa idea en la cabeza, Columbus escribió un guión específico sobre la leyenda urbana de los Gremlins, que, tal y como se cuenta en la película, eran unas criaturas que supuestamente durante la Segunda Guerra Mundial eran las responsables de los fallos mecánicos en los aviones de combate. ¡Un momento! ¿Pero qué es un guión específico? Bienvenido a tu primera clase de cine, pequeño Timmy. Un guión específico es un script o libreto que no ha sido encargado por ningún gran estudio, sino que es el esfuerzo de un guionista desconocido por llamar la atención de la industria, es decir, para demostrar a los ejecutivos que sabe escribir guiones. Por tanto, es un guión más literario que técnico y más centrado en la historia, en los personajes y en los diálogos. Efectivamente, Chris Columbus no escribió Gremlins para que se rodase. Simplemente era un esfuerzo creativo que él mismo se propuso. Pero cuando el guión empezó a circular por los estudios, llamó la atención de Steven Spielberg, quien le acabó llamando para decirle: oye, sí, voy a hacer tu película. Y no solo eso, sino que a Spielberg le gustó tanto el guión de Gremlins que acabó contratando a Columbus para que hiciera más trabajos dentro de su recién fundada productora, Amblin Entertainment, incluyendo los guiones que posteriormente se convertirían en las películas de los Goonies y John Sherlock Holmes, conocida en España como El secreto de la pirámide.
Como la mayoría de las películas de Amblin, Columbus trabajó con una idea previa que el propio Steven Spielberg le había lanzado. Más concretamente, en el caso de los Goonies, le dijo que quería hacer una Indiana Jones para niños. Por eso no es de sorprender que en el elenco de los Goonies acabase estando el joven Jonathan Ke Huang, que un año antes, en 1984, había sido el sidekick de Harrison Ford en la segunda película del arqueólogo más conocido de todos los tiempos, es decir, en Indiana Jones y el Templo Maldito. En los Goonies todos recordamos su personaje como Data, un joven con un cinturón de artilugios al más puro estilo James Bond. ¿Por qué? Porque Spielberg, uno de sus sueños siempre ha sido querer dirigir una película de El Agente 007. ¿Y por qué no lo has hecho todavía, Spielberg? Tú puedes hacer lo que quieras. Ya que estamos hablando de Chris Columbus, es de reseñar que después él mismo se puso detrás de las cámaras en películas como el super éxito de Home Alone, Sol en Casa, Señora Doubtfire, aquella película con el malogrado Robin Williams, o sobre todo en las dos primeras entregas del Niño Mago, Harry Potter, que son sus películas más taquilleras dentro de la industria. Pero en aquel momento, para el rodaje de los Goonies, Spielberg decidió contar con un realizador mucho más experimentado en la figura de Richard Donner, que es un especialista del cine de gran presupuesto. Por ejemplo, fue el responsable de dirigir la primera entrega de Superman con Christopher Reeve, o también dirigió las 4 entregas de la saga de policías Arma Letal, protagonizadas por Mel Gibson y Danny Glover. A lo largo de los años, los tres, es decir, el productor Steven Spielberg, el guionista Chris Columbus y el director Richard Donner, hablaban año sí, año no, sobre una secuela de los Goonies que nunca llegó a materializarse. Y hace unos años, uno de los actores más polémicos del cast, Corey Feldman, que siempre se ha mostrado reacio a hacer Los Goonies 2, dijo que esta segunda parte nunca tendría lugar porque Richard Donner había decidido que su última película sería la quinta entrega de la franquicia de Arma Letal. Y efectivamente, como os he contado en otros vídeos del canal, Richard Donner llevaba años trabajando en una película que debía titularse Final Letal y que debía poner fin tanto a esta saga de películas como a su carrera. El tío tenía ya 80 y tantos años. Sin embargo, y tristemente, Donner falleció en junio de este mismo año 2021, así que parecía que las continuaciones de sus películas más exitosas pues se quedaban para siempre en el olvido. Irónicamente, ahora, a esta noticia del regreso de los Goonies, aunque sea de forma espiritual, también se suma que hace unas semanas el propio Mel Gibson confesó que estaba pensándose dirigir él mismo la quinta entrega de Arma Letal como una forma de rendirle homenaje a su amigo. El recuerdo de los Goonies en varias generaciones ha seguido vigente gracias a varias iniciativas. Por ejemplo, el Museo de Cine que se inauguró en la localidad donde se rodó la película, Astoria, en el condado de Oregón, y que incluye también material tanto de los Goonies como de otras películas que se hayan rodado en Oregón, como Poli de guardería, o Liberada Willy, o Twilight, Al caer el sol en España, una reivindicable película con Paul Newman, Gene Hackman y Susan Sarandon en su reparto. El museo está ubicado en la antigua cárcel de la localidad de Astoria, que se ve en la película, en la escena de la persecución, y se inauguró en el año 2010 aprovechando el 25 aniversario del estreno de los Goonies. Además, la visita al museo también contaba con una guía turística por las distintas localizaciones de la ciudad que podemos ver en la pantalla en la película de los Goonies, pero desgraciadamente el éxito fue tal que 5 años después, en 2015, se limitó el acceso a la casa que era la base central de los personajes, de los Goonies, vamos, la casa que intentaban evitar que se vendiese o que se alquilase a otras personas. Se limitó el acceso, insisto, porque los propietarios actuales de la casa estaban hartos de las visitas de los curiosos. Así que si alguna vez vais a Astoria, en Oregón, pues ya sabéis, no vayáis a esa casa. También por el 30 aniversario de la película se volvió a hablar mucho del interés creciente por revitalizar la película y hacer una secuela y bla 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 bla, pero la cosa quedó en ver lo mucho que habían cambiado los protagonistas originales de la cinta. Claro, no te jode, si yo os enseño fotos de hace 30 años, flipáis del cambio que tengo. Y ya que hablamos del cast, os he hablado de Jonathan Ke Huang y Corey Feldman, de quien quiero hacer un vídeo más extenso desde hace tiempo, pero la verdad es que no me da la vida. No me da la vida.
Pero me faltaría mencionar a otros de los grandes protagonistas de la película, como por ejemplo Sean Astin, que era Mickey, el líder de los Goonies, y que era una presencia habitual en las películas de los años 80 y de los 90, aunque tuvo que esperar a que se revitalizase definitivamente su carrera interpretando el rol de Sam Sagaz en las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson. También protagonistas destacados de la película original de los Goonies serían el hermano de Sean Astin en la ficción, el por entonces jovencísimo Josh Brolin, que ha sido uno de los actores más importantes de los últimos años, tanto en el cine independiente como en No es país para viejos de los hermanos Coen, como en las películas de gran presupuesto. Fue el Thanos de las dos últimas películas de Los Vengadores. Y los villanos de la función, Joe Pantoliano, que es una presencia constante de los últimos 40 años tanto en el cine como en la televisión. Por ejemplo, fue el traidor de Matrix. Y la matriarca de la familia de malhechores, la ya desaparecida Anne Ramsey, que 2 años después de los Goonies tuvo una nominación al premio de la Academia por la película Tira mamá del tren, dirigida por Danny DeVito y protagonizada también junto a Billy Crystal. Aunque la mayoría se quedó con el impresionante cambio físico que había tenido el actor Jeff Cohen, el inolvidable Gordy, que dejó la actuación a principios de los 90 y que actualmente es un abogado especializado precisamente en el mundo del entretenimiento. Otra de las grandes beneficiadas del éxito de los Goonies fue la cantante Cyndi Lauper, que hizo un tema para la banda sonora, The Goonies Are Good Enough, y un videoclip donde hacían cameos todos los protagonistas de la película. Terminemos diciendo que el proyecto de serie responsable de esta noticia, Our Time, no es el único que ha girado en la órbita de los Goonies, aparte de las secuelas no natas de las que también hemos hablado. Hubo un proyecto también de una serie de animación para Cartoon Network, donde los protagonistas originales habrían puesto voz a unas socias adultas de sus personajes, dándole el relevo a una nueva generación de los Goonies, una serie de animación que se quedó solamente en eso, en un proyecto, y también había una intención de hacer un musical de Broadway. Esto sí que habría sido una puñetera fantasía. Incluso el director original Richard Donner llegó a reunirse con los productores, pero a día de hoy todavía no ha conseguido materializarse. En fin, de todos estos proyectos seguiremos hablando, pero tendrá que ser en un nuevo vídeo porque el del día de hoy ya ha terminado. Me pongo a editar y nos vemos mañana, familia. Chao.